Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y hoy estamos de vuelta en el Tibia y como os decía en el vídeo anterior de la montura, ya ha llegado el vídeo que os voy a contar el acceso a Lord Retro, ¿vale? En el vídeo de hoy solamente vamos a ver el transcurso para llegar hasta el boss, no vamos a ver el boss porque como tiene muchas mecánicas no es difícil que tienes que tener un nivel alto en sí, sino que tiene muchas cosas y procedimientos que hacer y estrategias y quiero explicarlas detenidamente en otro vídeo para que no se extienda este demasiado. Vale, pues en el día de hoy vamos a viajar al pasado, vamos a ir viendo como 7-8 escenarios de los más característicos de Tibia que ha pasado a lo largo de los 25 años y para eso tenemos que usar una máquina del tiempo. Os digo que en cada uno de los escenarios que vamos a ir viajando, vamos a ir necesitando ciertos objetos, ciertas alusiones a quest y os voy a indicar cada una de las cosas que vamos a necesitar para pasar a la siguiente zona, ¿ok? Así que ahora lo primero, hablaros de si hay requisito o no. Según he visto por ahí, hay spoilers o fansites que ponen que tienen requisito de nivel 100. Pero yo he visto que hay gente que ha entrado a la máquina del tiempo siendo nivel 70, ¿sabéis? O sea que no está claro, yo no tengo tan claro que haya requisito para entrar. Pero yo os diría, si vais a hacerla solo, que con un 200 vais cómodo. Yo que sé, un 150 Knight, un poco antes, es que los Knights se aguantan mejor, o sea, no pegan duro. Pero si os rodean, si sois bajitos, un nivel 100 mago, no sois pues diestros en esto de moveros, como yo que soy un paquete, pues igual os tapeáis y morís, ¿no? Entonces, pero en sí todos los accesos y el camino, una vez que lo tenéis todo claro, es fácil llegar, ¿vale? Además os voy a compartir algunos atajos y así no tenéis que caminar demasiado y todo esto. Eso sí, llevaros muchas supplies, porque como es largo el recorrido para llegar hasta el final, necesitáis muchas pots, ¿vale? Y también os aconsejo llevar Dwarven Rings, porque hay muchas criaturas que emborrachan, ¿vale? En cuanto a lo que vais a ir obteniendo por el camino, si matéis algunas criaturas son los Candy Floss estos, y os dan pues las recompensas del evento, que os pueden dar cohetes y cosas, ítems pues decorativos, ¿no? Y además pues todas estas cosas que vamos a ir recogiendo para pasar a las diferentes zonas. Muchas se os guardan en el backpack y además tienen respawn y luego que las podéis volver a recoger, vaya. Y finalmente, cuando matemos el boss, pues tendremos el outfit, ¿vale? Todavía no lo he matado yo porque no he tenido tiempo. Llevo hoy tal cual 30 horas sentado aquí editándoos el vídeo y en un par de horas trabajo y no he dormido todavía. O sea que hoy ya no duermo, voy a pegar un sprint para el trabajo que voy a estar groggy totalmente, así que espero que valoréis un poco el esfuerzo que estoy haciendo para que tengáis la guía cuanto antes en el canal. Vale, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Como os decía, esta quest es un viaje al pasado, rememorando las quests o respawns más característicos de la historia de Tibia, y para ello vamos a usar una máquina del tiempo para ir viajando a estos spawns. La máquina del tiempo se localiza en Tais, justo en la torre del noreste. Bajando por unas escaleras la encontraremos y ya nos podremos sentar sobre ella y darle a use. En cuanto la usamos, se nos actualiza el quest log. En esta primera zona necesitaremos una White Silk Flower para poder pasar a la zona 2. Esta la podéis comprar en el market o bien lotearla de los Were Lions de Darasia o de los de aquí que aparecen en la parte central de las ruinas. Cuando la tenéis, simplemente usar la estatua del león. La flor no se os gastará. En esta segunda parte y antes de proseguir a las siguientes zonas, vamos a lotear una serie de objetos que vamos a ir utilizando ahora mismo porque luego serán necesarios en el final. Y así, al hacerlos ahora, no tendréis que volver en un futuro. De lo que os hablo hace referencia directamente al teleport final, que os permitirá enfrentaros al Lord Retro. Para ello necesitaremos un álbum de imágenes, con los 8 lugares más emblemáticos de Tibia. Para ello lotearemos en esta sala de mantícoras los objetos que vamos a estar utilizando. En el sarcófago egipcio, nada más usar la estatua del león, a mano izquierda lotearemos una palette Ambruses.
y a mano derecha, en el gran cofre, lotearemos el álbum al cual vamos a ir añadiendo las imágenes que pintemos. Y finalmente, si continuamos a la derecha de la zona de la cueva, encontraremos una lápida con una flor azul en la piedra. La usaremos y obtendremos un papel en blanco. Necesitaremos 8 hojas para 8 dibujos. Si bien es cierto que a lo largo de las distintas zonas hay cofres con hojas de papel, cada uno de los lugares se pueden volver a lotear. Y tienen un respawn aproximado de 2 minutos, para que volváis a lotear el ítem nuevamente. Por lo que, para no perder el tiempo avanzando y luego volviendo, os sugiero que os quedéis ahí esperando el respawn y consigáis todas las hojas antes de proseguir. Podéis usar el teletransporte que hay a la derecha para esperar, que es una zona segura sin criaturas, y que si os preguntáis qué son estos TPs, son los bosses diarios que podéis farmear. Pero esto ya lo dejaremos para otro vídeo. Una vez que tenéis las 8 hojas de papel, podéis darle a ver el álbum de fotos y os dirá la imagen que necesitáis añadir. Siempre sigue el mismo orden, así que empezaremos pintando la primera de todas, que se encuentra en la primera zona al norte del spawn de mantícoras. Ahora apareceréis en un spawn de librería. Para llegar a nuestro destino cogeremos el camino de la derecha y subiremos hacia el norte hasta llegar a una sala con un banner en el muro. Eso será lo que tendremos que pintar. Para hacerlo simplemente usad la paleta en el papel en blanco estando próximos al banner y se os creará la imagen. A continuación usad esta sobre el álbum para que se añada. Si veis de nuevo el álbum os pondrá la siguiente imagen que necesitáis. Esta se localiza en Thais, el actual, no el retro. Así que tendremos que salir de la máquina del tiempo e ir al norte de la salida de Thais en dirección a Halls of Hope, donde se encuentran los portales de colores. Como apunte, mencionaros que si perdéis las imágenes por algún casual, siempre podéis coger más papeles en blanco y hacer otro dibujo. Además, cuando pasas la quest, esas pinturas puedes seguir haciéndolas para decorar. Una vez aquí, usad la paleta sobre el papel y ya tenéis la imagen. La añadís y ahora iremos a la siguiente, localizada en la Adventures Guild. Iremos como siempre con la Adventure Stone. Si no la tenéis, pedídsela a cualquier NPC que haya en un templo y os la dará gratis. Así viajaréis a este lugar. Una vez aquí, bajaremos a donde está la zona de las estatuas y pintaremos la imagen, como os acabo de decir, usando la paleta sobre el papel y este creará la imagen. La imagen la añadiremos al álbum. Ahora usaremos de nuevo lo que es el álbum y veremos la siguiente localización. Esta estará en Cazordon. El coloso, el cual tenemos que pintar, se encuentra en la entrada principal de la ciudad. Para ir hasta aquí tendrás que ir a la zona de las granjas. Puedes ir con la alfombra voladora y bajar las escaleras. Aquí os dirigiréis a una rampa que hay en el sur a la izquierda, que os llevará justo a estar frente al coloso. Para dibujar, situaros en la esquina de todo y listo. Después nos tendremos que ir al banco de Carlin. Nos situaremos junto a la mesa y ya estará. La siguiente deberemos ir a dibujar la estatua dorada de Venore. Esta se encuentra justo al salir del barco, pero deberéis de realizar el dibujo desde arriba de la torre que se encuentra junto al barco. Os pegáis bien al borde derecho y dibujáis. Ahora deberéis de iros a Abdendriel. En esta ciudad deberéis tomar la imagen de la casa élfica situada más al sur. Una vez tomada la añadiremos al álbum y ya tendréis la séptima foto añadida. La siguiente foto que necesitamos para el álbum la tendremos que realizar en la última zona del viaje al pasado, en la zona retro, justo antes de enfrentarnos al Lord Retro. Así que por el momento retomemos nuestra exploración en el pasado y esto lo posponemos para después. De vuelta por la máquina del tiempo, volvamos a librería. Desde aquí tendremos que irnos al sur por el territorio de Faunos y a la izquierda. Estaremos en las Halls of Hope del pasado. Iremos al norte y nuevamente a la izquierda y al sur, donde nos encontraremos un TP. Para poder atravesarlo, deberemos de excavar con una shovel una tibia coin del suelo. Fijaos que justo en la parte derecha hay un respawn de unas virutas o un charco de un líquido naranja a punto de expirar. Usaremos la pala y ya tendremos dropeada, loteada la
Tibia Coin en nuestro backpack. Y ahora seremos capaces de atravesar el TP. Se nos actualizará el quest log y se nos gastará la Tibia Coin. Pero esta Tibia Coin la podemos recoger siempre que queramos, así que podéis guardar tantas como queráis para coleccionarlas. En el otro lado llegaremos a la zona de Gluth Factory. Aquí tendremos que recoger 4 ingredientes para reparar la Time Machine o máquina del tiempo y poder atravesar el teletransporte a la siguiente zona. Bien, el primer ingrediente es la válvula, que la podéis recoger con un color marrón fuerte sobre distintos spawns de tuberías. 2 lugares fijos es saliendo del TP a la derecha y otro enfrente. Lo siguiente que necesitaréis es el calibrador o gauge, que este lo lotearemos de la parte del sur a la derecha, pero la parte más arriba. Veréis una especie de basura y al usarla os dará el ítem. Ahora tendréis que dirigiros al norte, donde veréis como un pequeño espacio con material de laboratorio y un cofre. Al usarlo tendréis el siguiente objeto, el Glass Tube. Os vuelvo a repetir que todos los objetos que loteamos de este evento tienen un respawn, así que estos, si los tiráis o los perdéis, podéis venir al cabo de un tiempo y recogerlos. Estos tienen un respawn pues algo más alto que los papeles, ¿no?, que recogíamos en los otros cofres, pero se pueden recoger igualmente al cabo de un par de minutos u horas. Y por último, mencionaros el bronce Gear Wheel, que este no es difícil de lotear de estas mismas criaturas, además de otras criaturas del presente o del market. Cuando tenéis todos los ingredientes, será hora de volver con la Time Machine al principio de todas las zonas, pero en vez de hacerlo por el camino habitual, os voy a enseñar el resto del mapa y el atajo para que después evitéis realizar todo este trayecto. Según habéis cogido el tubo, iros a la derecha y al sur atravesando todo el spawn de Rosamul, llegando a un spawn de fungos que, si lo seguís hasta el final, llegaréis a Hive. Sin continuar mucho más y recién salidos de los fungos o del Warzone, veréis unas plantas o unas hierbas más oscuras en el piso, y si usáis el Shiny Wrap en el square anterior, subiréis directos a librería. Ahora sí, volvamos con la máquina. Una vez aquí tendremos que usar cada uno de los ítems sobre la máquina, justamente sobre el asiento. Una vez hecho esto, usaremos la machine para salir y entrar y que se nos actualice el quest log. Ahora ya podremos traspasar el portal que se sitúa justo al este de Hive, por ello de enseñaros el atajo antes, y así no dais toda la vuelta pasando por todas las zonas anteriores. Una vez abajo, iremos a la derecha y arriba, pasaréis el portal y estaréis donde el ítem de la montura, justamente, la locomotora. Deciros que este cofre lo podéis recoger igualmente si ya lo habéis loteado. Lo que os digo, todos los cofres aquí en el evento se pueden seguir loteando. Unos tienen más respawn que otros. Este, el de la locomotora, yo creo que tiene un día de respawn. Pero bueno, confirmadme si lo cogéis mucho antes la segunda vez. Y ahora, paréntesis aparte, continuando con la guía, prestad atención porque ahora iremos loteando varias cosas que necesitaremos en el futuro. Bien, iremos hacia el sur y nos encontraremos Yalahar, con una casa derruida. En el centro, aquí lotearemos una Black Skull, que necesitaremos en el futuro. Lo que os digo, guardadla bien, que no se os caiga porque la necesitaremos. Igualmente, esta la podemos seguir loteando dentro de unas horas o un día, ¿vale? Si seguís bajando llegaremos al terreno de Svartground y que para llegar al siguiente TP necesitaremos hacer lo siguiente. Lo primero, coger un vial de pintura que se sitúa al oeste de este terreno y al norte justo en la playa. Hay una especie de huevos que al usarlos obtendremos el vial de pintura. Este lo tendremos que usar sobre 2 Baby Seals, que a más de uno le habrá traído recuerdos porque era una quest que había que hacer en las Islas Heladas. Cuando lo hacéis ya podréis pasar por el TP situado en la casa al noreste de la otra orilla, representando esta zona a Liberty Bay y alrededores. Ahora habréis pasado a las tierras de Port Hope
y el desierto. Tened cuidado porque aquí las criaturas paralizan frecuentemente. El siguiente TP se encuentra al sureste y para poder atravesarlo deberéis de tener 5 blessings normales compradas junto con la promotion. Acabáis de llegar a la zona 6 de Darasia y Venoren, donde vamos a continuar recogiendo las diferentes skull de colores. Para ahora sí que sí serán necesarias para llegar a la siguiente zona. Os he señalado en el mapa también algunos lugares donde vamos a poder lotear papel en blanco por si lo queréis guardar y hacer más dibujitos. El primer paso será conseguir la Green Skull, que está situada al norte justo del spawn de Venoren. Al oeste, pero en la casa de arriba, encontraremos la Yellow Skull. Al sur y un poco más a la derecha, un Death Body nos dará la Red Skull. Si continuamos hacia el oeste, llegamos a una casa con ataúdes y justo en el final a la derecha encontraremos la White Skull. Y finalmente, siguiendo el camino hacia el norte, en la cárcel encontraremos un esqueleto que al abrirlo, al usarlo, obtendremos la Orange Skull. Ahora ya podréis pasar por el TP. Si os falta alguna, revisad el vídeo de nuevo. En esta zona apareceremos en Edron y que tendremos que irnos al oeste para acabar en Abdendriel y bajar hacia el sur para llegar al territorio enano. En esta última parte deberemos de llegar a una gran sala de forma vertical, donde a mano izquierda hallaremos un barril que al usarlo obtendremos una moneda de Platinum conmemorativa que tiene un brillo especial. Una moneda que usaremos como pago para pasar a la zona final, la zona 8. La moneda tendremos que usarla o introducirla en una especie de hucha en la pared izquierda de la ventanilla que hay al final del trayecto. Ahora sí, usad la ventanilla y entrad al TP. Deciros que esta moneda conmemorativa, una vez hecha esta parte de la quest, como se nos gasta la primera vez, luego podéis venir a conseguirla nuevamente al cabo, yo creo que de un día. Si el tiempo del respawn es menor porque habéis venido vosotros, indicádmelo en los comentarios. Yo ya os digo, he venido al cabo de un día y la he podido lotear. Bien, habéis llegado a la parte final del vídeo, a la parte final donde estamos en Tais Retro y que ahora tenemos que completar nuestro álbum de dibujos. Si recordáis, nos faltaba un último dibujo. Para ello tendremos que ir a la taberna, que está situada justo al norte. Si entramos en la zona de los barriles de cerveza habrá un TP. Lo pasaremos y acabaremos en la isla de Calcania. Aquí realizaremos el dibujo. Además, si salís de la casa, en el Death Body encontraréis una Retro Health Potion. Esta no sé si se podrá lotear nuevamente porque he venido a chequearlo al cabo de un día y no me he dejado recogerlo, ¿vale? Igualmente, igual tiene un respawn mayor, ya lo vendré a comprobar, pero probadlo vosotros si queréis, ¿vale? Ahora, continuando con lo que estábamos, ya podéis añadir la foto al álbum y así tendremos el álbum completo. Ahora tendremos que salir de aquí e ir al noreste de esta zona para llegar a una gran cueva con un TP de una llama azul en el centro. Entraréis y os pondrá la pantalla en negro con guiones y el nombre de Tibia. Decid hi y a continuación escribid las palabras resaltadas HUD y varias veces yes. Os teletransportará a una zona de palancas, estilo la Annihilator, pero más grande. Si no os teletransporta y os saca fuera, es porque no tenéis todas las fotos añadidas al álbum, así que tendréis que revisar otra vez el vídeo cuál os ha faltado de añadir. Y bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, por fin lo he terminado. Son ahora mismo la hora que he terminado de trabajar, las 4 de la tarde, después de 30 horas despierto. Todavía no he dormido desde ayer cuando me levanté y todo. Hoy no he comido nada, no me he levantado para desayunar siquiera, porque quería terminar el vídeo y subiroslo cuanto antes. Así que bueno, espero que, como os dije, valoréis el esfuerzo, que me preguntáis muchas cosas, ¿sabéis? Y si me paro a responderos a cada uno, pues pierdo un poco de tiempo, ¿no? Prefiero acabar esto y ya doy las dudas por solucionadas, ¿no? A menos que luego a partir de eso surjan más y ahí, claro, ya os respondo, ¿vale? Así que nada, voy a ver si me echo una siesta o como algo, o ahora me pondré con el vídeo de los retro
porque vamos, es que no paro, chicos, no paro. Y estoy exhausto. Pero bueno, espero que no me salga una cara demasiado cansada, porque todavía me queda mucho que hacer y traeros por aquí al canal. Así que nada, señores, espero que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o cosas que no haya dicho en el vídeo, dejármela en los comentarios, ¿vale? Y pues nos vemos en el próximo. Chao, chao.